Estoy animado, ¿no? Porque el día de hoy Dios va a hablar por medio de esta clase, estoy seguro. Y es poderoso, porque estamos el día de hoy acá en la iglesia para glorificar a nuestro Dios, ¿no es así? Y me encanta la cultura de nuestro país. Nos encanta la cultura, que cada país tiene una cultura rica en muchas cosas, ¿no? Y algo que es propio de la cultura mexicana son tantas cosas increíbles, ¿no? Pero también hay cosas que, wow, a veces hay que cambiar, ¿ven? Y una de las cositas más peculiares de la cultura mexicana, no sé si estás de acuerdo conmigo, es la cultura del no pasa nada. No pasa nada. Bueno, tengo gastritis y me echo este taquito con salsa, no creo que pase nada, ¿no? Pero tengo que cuidarme del azúcar, ¿no? El azúcar está muy elevado en mi vida, pero me echo una coquita, no pasa nada, no creo que pase nada, ¿no? Me voy a meter por estas calles peligrosas, no pasa nada, ¿no? Tengo que entrar a trabajar a las 9 de la mañana, son las 8, me acabo de parar, pero me voy a echar un desayunito y me voy a bañar, no pasa nada, el transporte, voy a llegar rápido en el transporte, ¿no? La cultura del no pasa nada, ¿no es así? Yo tengo un hermano menor, él tiene 24 años ahora, wow, qué locura. Y es interesante porque yo como hermano mayor, no sé si los hermanos mayores se identifican conmigo, pero normalmente somos un poquito más calmados, ¿no? Los hermanos menores todo lo contrario, a veces tienen un carácter más aventado, más loco y hacen cosas que el hermano mayor normalmente no hace. Y mi hermano menor es un chico que se ha caracterizado por decir no pasa nada. Y a veces como, mira bro, no te subas ahí, está muy alto, te puedes caer. No pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Se cae, ¿no? Una vez fuimos a pescar a la Marquesa, todos han ido a la Marquesa una vez acá. Increíble, ¿no? Había un lago virgen ahí y no había nada, ninguna persona nadando ahí. Por algo, ¿verdad? Por algo nadie estaba nadando en ese lago. Y fíjate, mi hermano decía, era pequeño y decía, ¿sabes qué? Me voy a meter a nadar a ese lago. No creo que pase nada. Y ¿sabes? Se metió al lago y inmediatamente que él salió, estaba animado, ya ves, no pasó nada. Estaba lleno, literalmente lleno todo su cuerpo de pequeñas sanguijuelas, ¿no? Todo su cuerpo estaba lleno de sanguijuelas. Y la verdad, yo y mi mamá, mis padres nos estábamos riendo mucho, ¿no? En ese momento, quitándole una por una, ¿no? Enterramos tanto. Pero mi hermano es alguien que decía, no pasa nada. ¿Qué tal con ese concepto? No pasa nada. Vamos a trasladarlo el día de hoy a nuestra vida espiritual y vamos a ver si es algo bíblico, ¿amén? Vamos, Alexis. Los líderes en la Biblia, los hombres poderosos que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, con excepción de Jesús, tienen algo en común. Fueron increíbles, ¿amén? Pero pecaron. Todos ellos pecaron en algún momento. Todos ellos bajaron la guardia en algún momento. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que no pasaba nada. Vamos a una escritura en 2 de Samuel capítulo 11, ¿amén? El título de mi clase es muy sencillo. Sí pasa algo. 2 de Samuel capítulo 11, vamos a estudiar uno de los capítulos más oscuros de la vida del rey David. ¿Cuántas veces no hemos sido inspirados por la vida del rey David? ¿No es así? Una historia muy famosa que es la vida de la historia de David y Goliat. ¿A cuántas personas no ha inspirado con eso, no? ¿Cuántas veces no hemos sido inspirados por los salmos para aprender a tener una mejor relación con Dios? Los salmos que escribió David. ¿Cuántas veces no hemos aprendido del corazón de este hombre que tenía un corazón conforme al de Dios? Y hoy vamos a estudiar uno de sus capítulos más oscuros. Y sabes, aún en las situaciones negativas, Dios usa poderosamente esas historias para cuidarnos hoy en día, ¿ven? Las grandes victorias de David que nos dan, fe, ¿no? Pero las situaciones complicadas, las situaciones duras, nos dan temor de Dios. Acompáñame acá, Samuel capítulo 11, versículo 1. ¿Están conmigo? Sí. Vamos, bro. 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia acá. David y Betsabé. En la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a parar acá. Dice la Escritura
reyes salían en campaña. Era el momento, esta era la época en la que David debería estar en la campaña liderando el pueblo de Israel a la victoria. Pero ¿él qué hizo? Él se quedó en su palacio, él se quedó en Jerusalén. Yo quiero preguntarte como iglesia, ¿qué es algo que tú deberías estar haciendo hoy en día que no estás haciendo? ¿Sabes? Dios no nos llamó a estar ocupados en miles de cosas. Dios nos llamó a estar enfocados solamente en una cosa importante, que es amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Amén? De ahí se deriva todo. Y el día de hoy voy a darles un spoiler. En la clase del día de hoy se trata acerca de nuestros tiempos personales con Dios. Quiero preguntarte este día, ¿cómo están tus tiempos con Dios? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu vida de leer la palabra todos los días? Vamos a continuar leyendo acá versículo 2. Dice la escritura. Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. ¡Wow! ¡Qué locura de pasaje! David se quedó en su palacio. Y no solo eso, vemos acá en la escritura que David se levantó, no un poquito tarde, se levantó muy tarde. Y dice que ahí en ese momento empezó a tener momentos de ocio, empezó a pasearse por el palacio y de repente vio ahí, a lo lejos, una mujer hermosa que se estaba bañando en ese momento. ¿Sabe, hermano? Lo que sucede con nosotros es que cuando nosotros no estamos enfocados en lo más importante, que es nuestra relación con Dios, nuestra mente está ociosa, nuestra mente está distraída en las cosas que no deberíamos estar enfocados. Y comenzamos a ver cosas que no deberíamos de ver. Cuando nuestra mente está vacía, dice un dicho, mente vacía, oficina del diablo, ¿no es así? Cuando nuestra mente no está enfocada en el propósito, no tenemos límites. Comenzamos a pensar que no pasa nada si nos levantamos un poquito tarde. No pasa nada si no tengo mi tiempo con Dios el día de hoy. No pasa nada si no oro una semana. No pasa nada si no leo la Biblia por una semana. No pasa nada, no pasa nada. Y créeme que la Biblia es clara. Sí pasa algo, ¿ven? Y comenzamos a ver cosas que no debemos de ver. Como obviamente la parte sexual, ¿verdad? Empezaba uno a buscar cosas en internet, pornografía, tantas cosas, tantos videos, imágenes, que hoy en día, ¿no? El mundo está contaminado de tantas cosas. Pero no solo eso, nos enfocamos en cosas que no deberíamos estar viendo. Nos enfocamos en cosas, en ocio, empezamos a ver tantos videos de entretenimiento que nuestra mente no está enfocada. O empezamos a ver cosas que no deberíamos de ver, como los errores de todas las personas o todo lo mal que está en nuestra vida. Punto número 1. La raíz del no pasa nada. La raíz del no pasa nada. Muy claro, hermanos. ¿Quieren saber cuál es la raíz del no pasa nada? La mentira. Todo pecado, hermanos, tiene como base algo en común. Mentira. Tú te tienes que mentir para poder pecar. Empiezas a pensar, wow, Dios no me ve, no va a pasar nada, no, Dios no me está viendo, yo puedo hacer esto a escondidas, no pasa nada. Y al final del día, ¿no? Realmente estamos engañados en nuestra propia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es una mentira bien grande. Y vamos a continuar leyendo acá en el versículo 3. ¿Está conmigo? Dice la escritura: por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Eliab y esposa de Urías elitita. Vamos a parar acá también un poquito. ¿Qué vemos acá? La primera mirada que tuvo David hacia Betsabé no fue necesariamente pecado. ¿Estamos de acuerdo? Es normal, a veces hay cosas que nosotros vemos que no queremos ver, ¿no? Naturalmente pasa algo pasa en nuestra mente, algo pasa en nuestros ojos, y la primera mirada no es pecado. Pero la segunda, ¿no? ¿Qué hizo David? Vio y empezó a maquinar, empezó a decir, es que quiero averiguar quién es esa mujer. La tentación no es pecado, hermanos, pero sí, ¿qué hacemos con esa tentación? Empezamos a maquinar, empezamos a averiguar
Y ahí es donde viene el pecado. Versículo 4, dice acá la escritura. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¡Wow! ¿Cómo terminó esto, no? Muy mal. David sabía exactamente lo que estaba haciendo. David sabía que estaba haciendo mal. Pero sabes, en este punto David era bien difícil que él pudiera detenerse. ¿Sabe, hermanos? Es bien difícil detenerse cuando nosotros ya hemos maquinado, pensado tantas cosas acerca de lo que queremos hacer respecto al pecado. Es bien difícil detenernos y ya hay un momento en el que puede ser demasiado tarde y ya estamos envueltos en tantas cosas que es difícil echarnos para atrás. Yo te quiero dar un desafío esta tarde. Entre más pequeña sea la cosa que tú confiesas, más grande es la posibilidad de vencer. ¿Me explico? Entre más pequeña sea la tentación que tú hablas, más grande es la posibilidad de vencer. ¿Saben, hermanos? David ya había pensado tantas cosas que al final del día el hecho de caer en pecado no fue un accidente. Y eso va a derribar una de las doctrinas, ¿no?, que a veces tenemos en nuestra mente y a veces se vuelve algo de nuestra plática día a día, que es el hecho de caer en pecado, ¿no? Caer en pecado. ¿Saben? Bíblicamente no existe caer en pecado. ¿Ven? Si tú decides caer en pecado. ¿Vieron la escritura acá en Santiago capítulo 1, versículo 13? Voy a leerlo acá. Santiago 1:13. No tienes que ir ahí para que nos quedemos ahí en Samuel. Pero dice la escritura que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. ¡Wow! ¿Sabe, hermanos? Nosotros somos seducidos por nuestro propio deseo egoísta. Y comenzamos a maquinar en nuestra mente, y cuando nosotros no somos abiertos con la primera tentación, eso nos lleva a cada vez más crecer en nuestra propia mentira. Y ahí es cuando decidimos pecar. La raíz de cualquier pecado, hermanos, es la mentira. ¿Y alguien puede mentirle a Dios? Nadie puede mentirle a Dios, ¿no? Entonces, ¿a quién está mintiéndole? A nosotros mismos, ¿no? Tú te tienes que mentir a ti mismo, porque nadie le puede mentir a Dios. Nadie puede mentirle a Dios. Y ¿sabes? Esta es la raíz de todo pecado. Y si nosotros queremos cambiar nuestra relación con Dios, necesitamos quitar la raíz, quitar de raíz la cultura del no pasa nada. ¿Está conmigo? Sí pasa algo, hermanos, si nosotros no somos abiertos. Si nosotros no confesamos la tentación más pequeña, vamos a caer en cada vez más pecado. Y vamos a continuar leyendo acá la escritura en 2 Samuel capítulo 11, versículos 6 al 8. Dice acá la escritura: entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Fíjate qué locura. El primer pecado de David, ¿no?, que fue acostarse cometer adulterio, lo llevó eventualmente a caer en cada vez más y más pecado. ¿Ahora qué lo llevó? A querer encubrir su pecado. Y eventualmente, si tú continúas leyendo ahí todo el capítulo, tú puedes leer: David
tramó un plan, ya que ¿qué tipo de hombre tú puedes ver que era Urías aquí? ¿Un hombre justo? ¿Un hombre bueno? ¿Estamos de acuerdo con eso? Un hombre mínimo que amaba a Dios y que era leal, ¿no? No sabemos toda la historia, pero por lo que vemos acá era un hombre leal, un hombre que amaba a Dios y un hombre que era fiel a David. Y como David no pudo aparentar que este hombre se acostara con su mujer y que pasara que el hijo era de él, al final él tramó un plan más perverso que el inicial. Si tú continúas leyendo, puedes ver la historia. Él dice, manda a Joab, que era su general, a que Urías, a la guerra contra los moabitas, que era el enemigo, lo pusieran hasta adelante para que él muriera en la batalla. ¿Y sabes qué pasó? Vamos a averiguarlo, ¿ven? Segundo punto, ¿está conmigo, iglesia? Las consecuencias del no pasa nada. Vamos a leer acá versículo 25, amén. Dice acá la escritura, versículo 24 desde ahí. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El plan de David se consumó. David murió en la batalla por la mano de los moabitas. Y vamos a ver qué respondió David cuando le informaron de todo esto. Acá en versículo 25 la Biblia dice, entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. ¡Wow! ¿Puedes ver tú el corazón de David en este momento? ¿Puedes ver incluso el cinismo un poco en su boca al expresar acá cuando le dicen, ¿sabes qué? Murió el Urías el hitita. ¡Wow! Mira, qué triste. Así es la vida, ¿no? La espada devora sin discriminar. Yo leo esto, hermanos, y yo pienso, ese es el David que me inspiró en su momento. Mira una escritura acá en 2 Samuel 11, versículo 25, en 1 Samuel 24, 10. No tienes que ir ahí, la puedo leer yo también ahí para que se queden en este capítulo. En el contexto tú sabes, Saúl era un hombre en ese momento injusto, era el rey de Israel, pero era un rey injusto. Él había intentado matar a David varias veces. Era un rey malvado, que incluso había querido matar al mismo David. Y Dios lo entregó en manos de David, y David pudo haberlo matado varias veces. Y mira cuál era su convicción en ese momento en versículo 10 de capítulo 24 de 1 Samuel. Dice acá, usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano en contra del rey, porque es el ungido del Señor. ¡Wow! ¿Puedes ver cuál era el corazón de David cuando él estaba bien espiritualmente? Él no se atrevía a levantar la mano en contra de un rey injusto que quería matarlo, porque él tenía temor de Dios. Y ahora su convicción, ¿cuál era? Mira, la espada devora sin discriminar. ¡Wow! ¿Puedes ver? El pecado de David lo llevó a cambiar sus convicciones más profundas. Wow. Tu pecado, hermano, nuestro pecado, nos puede llevar a cambiar incluso las convicciones con las que fuimos bautizados, con las que nosotros conocimos a Jesús, con las cuales nosotros nos enamoramos de Dios. Nuestro pecado puede cambiar nuestras convicciones más profundas. Y yo lo he visto, ¿no? Puede cambiar ahí y puedes empezar a pensar, bueno, ya no pasa nada si yo no comparto mi fe todos los días. Eso es para las personas que están empezando a estudiar la Biblia, ¿no? O no pasa nada si yo falto a la iglesia y voy cada 15 días. O yo no pasa nada si yo no confieso mi pecado. No pasa nada si no tengo mi tiempo de discipulado. No pasa nada si yo no oro a Dios y leo su palabra todos los días. Yo he visto eso, hermanos. Incluso he visto tantas convicciones cambiadas. Incluso amigos, ¿no? que han apartado de Dios, ¿no? Incluso están dispuestos a cambiar sus convicciones del plan de salvación. Y ahora empezar a predicar, mira, no necesitas arrepentirte y bautizarte para ser salvo. ¡Wow! Ahora cualquier persona puede ser salvo. Solamente necesitas creer en Dios. Libertad en Cristo, ¿no? Y yo pienso en eso, hermanos, y digo, wow, ¿en qué momento sus convicciones
Si yo los veía predicando, ¿no?, el plan de salvación, ¿en qué momento dejaron que cambiaran sus convicciones más profundas? Yo pienso en esto, hermanos, y pienso en dos queridos hermanos, que es nuestros hermanos Santos y Diana Domínguez, amén. ¿Saben? Yo pienso en ellos y estoy bien animado. Recientemente empezamos una nueva charla bíblica los viernes en Revolución, que se llama Charla Bíblica Eres, amén. Y sabes, Santos y Diana han estado tanto tiempo en el reino de Dios, y aún así ha habido cambios, heridas, situaciones difíciles, y a pesar de tanto tiempo, son de los hermanos más fieles que conozco a Dios. Son hermanos que a pesar de tanto tiempo y tantos cambios, ellos siguen amando a Dios con todo el corazón. Son hermanos que literalmente son de las personas más evangelísticas que conozco. Este viernes empezamos la charla y yo dije, obviamente, no me saquen de contexto, ¿eh? Les dije, no lleven visitas este viernes, hermanos. Este tiempo es para prepararnos, para dar dirección, para enfocarnos. Y sabes, Diana dijo, ay, voy a cancelar 2 visitas porque ya iban a ir, ¿no? Y fue como, ¡wow! ¡Qué locura!, ¿no? Pero saben, hermanos que a pesar de todo el tiempo siguen manteniendo las convicciones con las cuales fueron bautizados, ¿amén? Yo quiero preguntarte hoy en día, ¿qué convicciones tu pecado has permitido que cambien? ¿Qué convicciones profundas con las que fuiste bautizado hoy en día tú has olvidado? ¿O has pensado que no pasa nada? Quiero animarnos, hermanos. Dios quiere usarnos poderosamente, pero solo va a ser cuando quitemos de raíz la cultura del no pasa nada y tomamos en serio sus consecuencias. ¿Están conmigo? Tercer punto. Con Dios pasa todo. Si tú puedes ver más adelante, obviamente David toma como esposa aquí a Betsabé, Urías muere. Natán, que era uno de los profetas de parte de Dios, va a confrontar a David. Y vamos acá a 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12, dice acá la Biblia. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo puedo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Fíjate qué locura. Qué increíble. Acá Natán va a confrontar a David y le cuenta una historia para calar ahí un poquito su corazón, ¿verdad? Y algo que quiero inspirar con esto. Ni la persona más justa, ¿no?, ni la persona más conforme al corazón de Dios se pudo burlar de Dios. Nadie, hermanos, ni aún ni justos ni injustos, puede burlarse de Dios. No creas que tú eres la excepción. Nadie puede burlarse de nuestro Dios. Y acá lo confronta. Y acá vemos que básicamente lo confronta. David responde y dice, mira, esa persona merece la muerte. Y mira qué le responde acá Natán. Vamos a continuar leyendo acá, versículo 7 dice. Vamos, bro. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre todo Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puso sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te había dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Y fíjate qué
locura, ¿no? Acá vemos que Natán le dice, tú eres ese hombre. Y le dice, mira, fíjate de dónde Dios te había sacado. Fíjate de dónde Dios te trajo y todo lo que permitió que pasara con tu vida. Yo quiero inspirarte también a ti. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. De dónde Dios ha permitido que nosotros hoy lleguemos a conocerlo. Y le dice, entonces, ¿por qué despreciaste al Señor y su palabra, haciendo lo que me desagrada? ¿Sabe, hermanos? Yo quiero llegar con esta clase a que en esta iglesia no despreciemos la palabra del Señor, amén. Que no despreciemos su nombre ni su palabra. ¿Cómo despreciamos su poder y su palabra? No escuchando su voz, no obedeciéndolo. ¿Cómo podemos escuchar lo que quiere Dios que obedezcamos? En nuestros tiempos con Dios, amén. No vamos a ser una iglesia que desprecia al Señor y su palabra. Vamos a darle el valor que merece nuestra relación personal con Dios, amén. Y mira cómo responde David acá en versículo 13. Dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Amén. Al final el pecado de David tuvo consecuencias, amén. Todo pecado tiene consecuencias. Pero Dios es compasivo. Y dice la escritura acá, David reconoce su pecado, pero mira, dice Natán, Dios ya ha perdonado tu pecado. Dios ya te ha perdonado. Y saben, hermanos, con Dios todo pasa, amén. Dios es misericordioso, Dios puede perdonar nuestro pecado y más que eso, puede ayudarnos a recuperar las convicciones más profundas que quizá el día de hoy hemos perdido. Dios nos quiere animar a poder restaurar nuestras convicciones profundas, empezando con nuestra relación con Dios, amén. ¿Y cómo lo hizo David? Lo hizo yendo a Dios. En ese tiempo, David escribió uno de los salmos más increíbles que he leído yo en mi vida. Y vamos a leer acá para terminar el Salmo 51. El salmo que escribió David después de pasar todo esto y reconocer su pecado ante Dios. Salmo 51, y vamos a leer solamente 3 versículos acá. Mira que dice versículo 1, el corazón de David después de entender eso. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. ¿Sabes, hermano? La única forma de restaurar nuestras convicciones más profundas es yendo a Dios, amén. Versículo 4 dice acá la escritura, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David confesó su pecado. La única forma de arrepentirnos es confesando nuestro pecado, amén. Y mira versículo 14, el corazón de David después de regresar a Dios. Mira la escritura que dice acá, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame, ¿de qué? De derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Después de David haber perdido convicciones profundas, él fue a Dios y restauró la convicción que tenía antes del pecado con Betsabé. Líbrame, Dios, de derramar sangre. David recuperó sus convicciones más profundas. Yo quiero retar hoy también, ya reté individualmente a cada uno, ¿ven? Pero hoy quiero llamar a las charlas bíblicas. ¿Qué es una charla bíblica? Bueno, un grupo pequeño de discípulos, de personas que amamos a Dios, ¿amén? Yo quiero retarte. No asumas que la persona que está sentado al lado de ti, ¿ya lo viste? No asumas que la persona que está al lado de ti está orando y leyendo todos los días. ¿Sabe, hermanos? Hablamos todo el tiempo de cosas. ¿Cómo le fue a la América ayer con las Chivas, no? Perdieron las Chivas, ganó el América, qué triste, amén. Qué bonito vestido, ¿dónde te hiciste ese peinado? ¿No? Hablamos de todo tipo de cosas, hermanos. Pero yo quiero retarte hoy como charla bíblica, dar seguimiento de cómo están tus hermanos en su relación con Dios, amén. Preguntar, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de leer la Biblia todos los días? No permitamos, hermanos, que el pecado cambie nuestras convicciones. Seamos humildes en confesar. Recuerda, entre más pequeña sea la cosa que tú confiesas, más grande es la posibilidad
necesidad de vencer. Amén. En conclusión, solo vamos a alcanzar una vida, el gran destino que tiene Dios para nosotros, si de una vez por todas quitamos como iglesia la cultura de no pasa nada. Y dejemos que una relación enfocada y buena con Dios pase todo. Y para Dios sea la gloria. Amén.